Hola profesora, mi nombre es José Raúl Rodríguez García. En esta ocasión, pues me da mucho gusto saludarla. Voy a presentarle el desarrollo de la situación problema, de la solución, de la propuesta de solución. Solo sí quiero hacer un pequeño paréntesis, que es aclarar que pues viene siendo solo mío. No conté con el apoyo de mi compañero para esta ocasión. Entonces, pues me limité a contar solo mi nombre y mi matrícula en el documento. Sin embargo, pues ya quedó pendiente de cualquier duda o aclaración. Fue un tema de comunicación con él, donde pues yo me acerqué con él para verificar que fuesen parejas, pero pareció ser que él iba a hacerlo solo también, y al final pues creo que él también se confundió. Yo lo hice también solo, dentro de mis alcances, y pues con la limitante de ser solo uno en el equipo, ¿no? Primero que nada, pues la situación problema que se nos planteó fue el desarrollo de un sistema de streaming que permitiera a los usuarios meter una calificación puntual, o de double a diferentes títulos. Para ello, pues obviamente utilizamos conocimientos que adquirimos durante el curso, y partimos de diseñar un diagrama de clases de lo que pues revisaríamos más adelante a la creación del código. Las clases o las entidades que principalmente se identifican desde el planteamiento de la situación problema, nos comentan, son películas, series y los capítulos de las series. Es decir, estas tres objetos son los que van a contar con atributos y sobre los cuales vamos a interactuar, y con los que va a buscar relacionarse nuestro usuario en nuestra plataforma, que pues poniéndonos en el rol de una empresa hipotética, nos preocupa o nos concerne que sea con las características que muy probablemente va a necesitar. Nos nombra entonces la plataforma de Canvas, que por ejemplo para películas usaremos el nombre, cuántos minutos dura, en qué género y cuál calificación tiene hasta ahora. Pero para fines prácticos también se le otorga un ID a cada una de nuestras entidades, que ya posteriormente revisaremos que hay algunas que coinciden. Pero en esta estructura de diagrama de clases, por llamarlo de alguna manera, si bien este es un pre al código, ya nos deja saber cómo vamos a identificar o qué pertenece a cada entidad. Porque ya durante la creación del código nos vamos a dar cuenta que desde subir la base de datos y crear una parte y la otra, ya contamos con más clases, ¿no? Entonces, ¿por qué le menciono que hay algunos ID que coinciden? En el tema de series y capítulos, para la hora de unirlos, de relacionarlos, de que al momento de mostrarle al usuario los datos aparezcan, pues los vamos a identificar con el mismo ID. Por ejemplo, los capítulos con su serie, ¿no? Eso, por ejemplo, nos lleva a un concepto importante, que puede ser el de la clase padre y la clase hijo. Este concepto, bueno, parte de él es que, o de lo bonito, es que lo abstracto de la programación orientada a objetos y en general de la programación, es que eso lo ayuda a renovar sus alcances en aplicaciones. Y aquí, en lo que es padre y es hijo, aunque es muy abstracto, es como cuando una clase pues engloba de alguna manera a la otra, y por ende le cede propiedades que, cabe destacar, pasan del padre al hijo, pero no del hijo al padre en una primera instancia. Ya hay pues otras maneras que podemos entender de que sí suceda. Posterior a eso, nos comentaba, como también comentaba yo, nos tiene o nos concierne que nuestro usuario tenga el acceso correcto y la información correcta a nuestra plataforma. Entonces, se trata de desarrollar un código que sea descriptivo, que sea claro, que sea fácil de usar,
Y en términos prácticos, los alcances a veces reales ya no son como un Netflix, pero sí son finalmente muy claros en la instrucción. Sin embargo, pues no sobra darle una introducción a tu usuario de lo que va a esperar en las diferentes funciones. Desde luego, pues comienzas por lo primero, por lo básico. Entonces, ya una vez suscrito la persona, se le guía a través de la plataforma por las funciones básicas, por ejemplo, determinar qué deseas ver. Y esto nace de que en el momento en el que uno corre el código, obtenemos estas opciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8 está como comentario porque darle continuidad ya no estaba en los alcances de tiempo del proyecto, pero pues sería otorgarle calificación a algún título. En, en ese caso, ahora el usuario tiene que responder a nuestro cuadro de comando con cuál de estas opciones se queda. Entonces tiene la opción de elegir si ver las películas o las series, pero verlas por género, por calificación, o por verlas por general, todas las películas y todas las series. Después, ahora, muy probablemente, eventualmente, se va a encontrar con la necesidad o el deseo de puntuar un título. Para puntuar el título, él debe conocer que ahora ya no está esperando el tablero una respuesta numérica, sino ya alfanumérica, y que tiene rangos de error, en el sentido de que si se escribe mal algo, pues va a ser difícil que el programa lo detecte. Entonces, debe de escribir correctamente, por ejemplo, el título de aquí. Y ahora estamos trabajando con una variable double, es decir, le vamos a dar o permitir al usuario calificar del 0,0 al 10,0, o sea, una calificación del 0 al 10, pero con un decimal, separado con una coma. Entonces se le muestra, oye, bueno, mira, vamos a probar con este ejemplo rápido y furioso. Tú vas a dar una calificación del 0 al 10 con un decimal, puedes probar con el 9,8. Y una vez ya comprendida esa parte, por ejemplo, él ya otorgó una calificación y ya sabe navegar o ver películas o series. Lo que resta, por ejemplo, es reinterpretar de otra manera las instrucciones, que es eh, describir, o sea, debe de ser descriptivo y ser fácil, digerible hacia nuestro cliente. Entonces, hay un equipo de soporte técnico que tiene la obligación de saber desarrollar cómo funciona el código a tu cliente. Y en este caso, pues digo, sería una descripción muy parecida a lo que yo ya dije en términos coloquiales, que es, pues hay un código, está dividido en tres partes: la base de datos, la formulación de lo que son las clases y el main, que es como tu principal. Entonces, ya de ahí viene una conclusión de forma y de fondo que pues obviamente ahí raspa en el tema de la reflexión. Pero antes de llegar a ella, quisiera mostrarle, por ejemplo, cómo es que funciona el código. En el tema más que nada del main, porque pues se comenzó por el desarrollo de las bases de datos, se subieron como CSV a partir de Excel. Son máximo tal vez 5 pues iteraciones en este caso en las diferentes entidades. Entonces se desarrollan esas entidades y a partir de ellas, pues ya empezamos a crear las clases de película y de películas, porque obviamente una va a abarcar eh, pues el desarrollo, la creación de la clase, y la otra pues su interacción o demás. Y ya dentro del main, pues ya es como el que va a buscar por esos archivos para poderlos utilizar. Y en los diferentes casos, pues ya, cómo es que va a desarrollarse para crear o dar solución, ¿no? Entonces, ya por el tema de la conclusión, ya finalmente, es, digo, es en tema personal, aclara que debe ser en tema personal. Sin embargo,
partí más que nada de cómo la programación orientada a objetos pues ya forma parte de lo que es la industria 4.0 y que es una corriente que no es que sea futuro, sino que ya está aquí y que el valor de esta información como ingenieros o futuras ingenieras es aplicarla, extrapolarla a las necesidades, a la resolución de problemas que nos acontecen hoy en día y que de los principales son desde luego medio ambiente, desigualdad, salud, educación, vivienda, por ejemplo, en diferente industrial, o sea, darle solución a diferentes problemas desde la perspectiva de, por ejemplo, la interconectividad, la, cómo el uso de la industria 4.0 ha revolucionado áreas económicas y sociales, como por ejemplo con la creación de la economía circular, que donde se reincorpora un producto a una cadena de suministro, por ejemplo, ahora como una materia prima en donde ahora como ingenieros nos enfrentamos al reto no solo de rediseñar procesos ya bien establecidos, sino de crear nuevos y obviamente de adaptar tecnología. Y que aquí es donde hay un amplio campo de aplicación a futuro para lo que es la programación orientada a objetos. Para no extenderme demasiado, en fines prácticos, digo, también por el tema de contenidos, existen pues amplios contenidos y como le mencionaba en algún momento, esta parte de lo abstracto, de que no solo se basa en la lógica, sino de que crea una lógica, es lo que le ayuda a ampliar sus aplicaciones, ¿no? Constantemente y a que se mantenga vigente. Porque, digo, dependiendo a veces de versiones, uno puede comprender o entender otra cosa, pero es algo que va para largo. Entonces, digo, igualmente, sin el afán de extenderme, muchas gracias. Pues quedo al pendiente de cualquier duda o aclaración. De antemano, profesora, muchas gracias por la inspiración, por el curso y por la paciencia, ¿no? Que sí que estamos bien así, zafados de repente. Es todo. Gracias.